Bueno, muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Montoya, soy anestesiólogo aquí de la Clínica CES. Hago parte del grupo de anestesia de la clínica y queríamos como hacer una revisión práctica, funcional, que no solamente el grupo de dolor y los anestesiólogos manejemos adecuadamente el dolor, sino que es algo generalizado de la clínica, pues y mejorar los desenlaces de los pacientes, tanto quirúrgicos como los pacientes hospitalizados o que llegan a urgencias, porque ya vamos a hablar como un poquito de la importancia del manejo del dolor, que muchas veces lo hablamos como un síntoma, pero muchas veces, además de un síntoma, es una misma enfermedad de los pacientes que no sabemos enfocar adecuadamente. Entonces, pues el título de la charla es como el manejo del dolor y los impactos de los analgésicos en el enfoque clínico de los pacientes específicamente. Lo primero es definir qué es el dolor, y esto está definido ya mundialmente por la Sociedad Internacional pues, y Asociación del Dolor, y es básicamente, ojo con estas palabras, una experiencia sensorial. O sea, sienten la nocicepción los pacientes y además de eso le dan un componente emocional. O sea, hay algo ya supratentorial que el paciente está interpretando frente a ese posible daño o daño real, ya sea de los tejidos o un potencial daño de los pacientes. Entonces, ¿por qué es importante el manejo del dolor en la mayoría de nuestros pacientes? Y es que la principal causa de consulta médica y de ausentismo laboral en los pacientes a nivel mundial. Pues las tasas son variables, pero alrededor del 80% de los pacientes en el posoperatorio tienen un dolor agudo y que el paciente que tenga un dolor agudo severo en el posoperatorio va a aumentar la mortalidad. Estos pacientes usualmente tienen complicaciones pulmonares posoperatorias, principalmente por atelectasias, no respiran bien, se reclutan a nivel pulmonar y esto los va a llevar a desenlaces peores, más que todo en cirugías mayores y cirugías abdominales, que es la gran parte de las cirugías que hacemos aquí en la clínica. Lo otro es que tenemos que enfocarnos mucho en el dolor agudo y no solamente que es algo pasajero, sino que es el principal factor de riesgo para que un paciente desarrolle un dolor secundario pues, o un dolor neuropático o crónico. Entonces hay que atacarlo desde el principio y no menospreciar que sea un dolor agudo por una causa muy clara. Lo otro es que ya el dolor crónico, ese dolor ya no es solamente un síntoma, sino que hace parte de una enfermedad como tal y hay que tratarla como tal. Entonces ya no es solamente dar analgésicos, sino que dar ya neuromoduladores, interrumpir ese ciclo vicioso que se empezó a producir en ese paciente a través del sistema límbico, a través de la fibra C, y eso altera todo su entorno psicosocial. Entonces, atacarlo desde de todo ese escenario multidisciplinario. Como les digo, entonces eso va a traer alteraciones del sueño, alteraciones del trabajo, discapacidad laboral, incluso pueden producir inmunosupresión del sistema inmune, valga la redundancia, un dolor mal controlado. Lo otro es que nos cuesta mucho manejar el dolor o un mal manejo del dolor. Las tasas a nivel mundial pues son variables, pero por ejemplo en Estados Unidos se habla que son 635 billones de dólares al año en el sistema de salud de allá. Lo otro es clasificarlo, que es agudo, que es crónico. Usualmente la clasificación menos de 3 meses es un dolor agudo, más de 3 meses es crónico, pero ojo que los dolores agudos, incluso por debajo de los 3 meses, ya muchas veces empiezan a presentar síntomas o características de que ese dolor se está cronificando y que está haciendo ese ciclo vicioso del dolor y hay que interrumpirlo. Lo otro es entender cuál es el origen del dolor. No solamente son dolores nociceptivos de fracturas, de que hay un daño en un tejido específico, hay dolores también viscerales por distensión de todas esas fibras a nivel de la pleura, a nivel del peritoneo, son dolores sordos, son dolores mal ubicados, pero que incomodan mucho al paciente. Y el otro muy importante es el dolor de características neuropáticas. Y también centrarnos mucho en este porque este es el que más riesgo tiene de desarrollar un dolor crónico y la mala adaptación de los pacientes. Ese dolor tipo neuropático es urente, es un dolor irradiado usualmente que continúa un dermatoma o una raíz nerviosa en específico. Y lo más importante aquí, pues aquí les quería mostrar que esto se viene evolucionando cada vez más en las definiciones de dolor, han cambiado últimamente. Ya no se habla como una sensación no placentera, sino como una experiencia, porque tenemos que evaluar todo el ámbito psicosocial y hay que tener en cuenta los componentes
de toda una persona cuando experimenta el dolor. Y es el componente biológico, o sea, la nocicepción, el daño del tejido y la transmisión nerviosa que se está dando. El componente psicológico, no todo el mundo experimenta el dolor igual. Ustedes pueden verlo en las diferentes pacientes. Hay unos pacientes que uno podrá creer que tienen mucha nocicepción o tiene un daño tisular muy grande, pero el paciente se queda poco por esa experiencia emocional y psicosocial que le está dando al dolor. Y lo otro es el componente social. Un paciente con dolor crónico posiblemente tenga menos actividad en el trabajo, mayor discapacidad, mayor ausentismo laboral, y eso es un problema para nuestra sociedad. Bueno, entonces primero un poquito de fisiología y es cómo se está transmitiendo el dolor en nuestros pacientes. Lo primero es el daño tisular y en esto aquí cabe la transducción del dolor en las fibras nerviosas terminales y en los mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores que tenemos a nivel de la piel y el tejido celular subcutáneo. Aquí gran parte de nuestros analgésicos se centran y son los AINES, la inhibición de las bradykininas, los leucotrienos a nivel local, los opioides a nivel periférico. Vamos a tener también los anestésicos locales, la simple infiltración, ya de por sí estamos alterando tanto la transducción como la transmisión del dolor. A nivel de la transmisión, básicamente por fibras nerviosas, nuestra principal manera de alterarlo a ese nivel son los anestésicos locales y el magnesio, posiblemente por la transmisión del dolor asociado a los canales de calcio. Después, el dolor va a entrar por el asta dorsal de la médula espinal, va a ser su decusación pues, secundaria, pero es muy importante que en esta zona del asta dorsal, aquí hay la primera sinapsis del dolor. Y ojo que aquí en la primera sinapsis va a haber una cantidad de modulaciones del dolor, va a estar incluida la sustancia P, la colecistoquinina, los neurotransmisores como serotonina, norepinefrina, liberación de óxido nítrico. O sea, hay muchos blancos que podemos afectar aquí sin ni siquiera haber llegado siquiera a la corteza. Subimos a la corteza, va a atravesar unos núcleos específicos para la modulación del dolor, la sustancia gris periacueductal, el núcleo rostral ventral medial del puente, y también va a llegar a la corteza. Y en la corteza llega a varios puntos. A la corteza somatosensorial, que es donde se está dando el estímulo en nocicepción específico, pero las fibras C que viajan del dolor, que son fibras más lentas, no las fibras A delta, que son las fibras de dolor rápido, sino que las fibras C también van a llegar al sistema límbico. Entonces le vamos a empezar a dar una emocionalidad a ese dolor, va a crear un recuerdo y un estado emocional asociado a esa etapa del dolor. Por último, van a haber unas fibras descendentes que va a ser la modulación de este dolor y que el cuerpo empieza a modular, a liberar sustancias antiinflamatorias, a liberar endorfinas, encefalinas, para modular toda esta respuesta al dolor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando manejamos mal el dolor, todo este sistema se convierte en un ciclo maladaptativo. Entonces, eso es lo que tenemos que cortar de base. Primero, vamos a hablar de los analgésicos que más conocemos, que más utilizamos y que posiblemente son una herramienta muy importante y a veces la estamos subutilizando. Entonces, la primera que se descubrió fue en el 1859, fue el ácido salicílico. Posteriormente, en el 99, se le agregó un grupo acetil y ahí se empezó a llamar aspirina como tal, se empezó a utilizar de manera analgésica, pero todavía no se sabía bien cómo funcionaba. En 1930 comenzaron a ver que interfería con algún metabolismo de los fosfolípidos, específicamente el ácido araquidónico y la fosfolipasa A2, y se vio en el 71 que entonces disminuía la producción de ciclooxigenasas, ya encontrándose que tenemos varias ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 1, que es la constitutiva, la ciclooxigenasa 2, que es la inducible, y posteriormente se empezaron a descubrir otras ciclooxigenasas que se habla de la 2B y COX-3 que están a nivel central, que vamos a hablar un poquito ya más adelante. Después en el 70 empezaron a la producción de nuevos AINES, el segundo que salió fue la indometacina, posteriormente el ibuprofeno, pues ya vamos a hablar como de cada uno en específico un poquito. Esto es lo que les venía explicando. Esta es como la fisiopatología tanto del dolor como el funcionamiento de los AINES, y es que lo vamos a cortar desde una base relativamente alta. Cuando hay un daño en un tejido, se activa la cascada de la fosfolipasa de la fosfolipasa A2 y el ácido araquidónico. Entonces el ácido araquidónico a nivel celular se va a empezar a convertir tanto en una vía por lipoxigenasas hacia leucotrienos para inflamación, vasodilatación, y lo otro es con la ciclooxigenasa va a tomar varios caminos.
Si es la 1 o la 2, vamos a tener que en la 1, que es la constitutiva, va a producir prostaglandinas I2, que es básicamente para la secreción de moco gástrico, para el endotelio vascular, el tromboxano 2 para la agregación plaquetaria, y la fosfolipasa E2 muy importante a nivel de la perfusión renal. Entonces todo esto es importante porque aquí es donde nos van a salir también los efectos adversos que encontramos comúnmente en los AINES, principalmente por la inhibición de esa COX-1. A nivel de la COX-2, que está más que todo en las células inflamatorias y macrófagos, lo que vamos a tener es que va a haber ya una liberación de proteasas, los otros tipos de prostaglandinas para la inflamación, la dilatación y cada vez sensibilización a nivel periférico y central del dolor, y otros mecanismos inflamatorios y de agregación plaquetaria. Entonces, aquí es muy importante, y lo que les venía diciendo, las fibras C-terminales van a hacer ya esa sinapsis a nivel de la médula, y vean que van a ver ya los otros mediadores implicados. Empieza el óxido nítrico, la liberación de prostaglandinas, la sustancia P, la colecistoquinina, y empiezan todas estas a activar neuronas glutamatérgicas. Y esto va a activar cada vez más los receptores de NMDA, y va a haber una mayor activación del asta dorsal de la médula espinal, y cada vez va a haber mayor sensibilidad del dolor. Entonces, como un abrebocas pues, de los no selectivos, que vamos a hablar cuáles son los no selectivos y cuáles son los selectivos, pues los más importantes, no me va a quedar mucho porque son demasiados, es la farmacocinética. Y ojo con los pacientes desnutridos, pacientes con hipoproteinemia, y es que gran parte de los AINES tiene alta unión a proteínas, principalmente a la albúmina. Cuidado con esto, tienen bajos volúmenes de distribución, entonces no tenemos vías medias tan largas, no se acumulan constantemente, tienen muy buena disponibilidad por vía oral, esto es muy importante, así que paciente que tenga vía oral se puede dar fácilmente por vía oral, no hay que darles una vía venosa, no se ha demostrado que la vía venosa sea superior a la vía oral, y la gran mayoría están metabolizados por el citocromo P450. Ojo, y gran parte oxidación y conjugación a nivel hepática. Entonces, ojo, todo el mundo cree que entonces los AINES, como alteran la función renal, su metabolismo es renal. No, su metabolismo es hepático. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Su metabolismo es hepático, pero su excreción es renal. Entonces hay que hacer esa salvedad porque los pacientes con enfermedad hepática también posiblemente tengan requerimientos menores de las dosis de los AINES y posiblemente mayores efectos adversos asociados. Esta es una tabla muy grande, simplemente me voy a quedar como bien para mostrarles las vías medias de la mayoría de los AINES, son vías medias muy cortas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo damos cada 6, cada 8, cada 12 horas? Porque tiene un efecto residual. Listo, no es solamente lo que dure la vida media en el cuerpo, sino su efecto residual que causa, y por eso es que tenemos la posología de los diferentes AINES como a ese nivel. Lo más importante, la aspirina, el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y ketorolaco. Me voy a quedar principalmente en esto. Estos son AINES no selectivos y que la mayoría, como van a ver, tiene excreción renal con unos clearance relativamente altos por su bajo volumen de distribución. En cuanto a los selectivos, vamos a enfocar principalmente en los COX-2, los más utilizados pues, de los selectivos, porque tenemos ya los oxicams, que básicamente los COX-2 tienen, van a ver que tienen un poquito más de evidencia en cuanto al manejo de dolor y en cuanto a su efectividad. Estos también tienen alta unión a proteínas. Ojo que la absorción oral puede ser un poco más errática dependiendo si el paciente comió. El pH, si toma esomeprazol, por ejemplo, posiblemente la absorción sea un poco menor, y la disponibilidad oral sigue siendo buena. Ojo con la alta liposolubilidad, y esos tienen un mayor volumen de distribución. Posiblemente sus vías medias sean más largas. Y no sé si se han dado cuenta, la posología de los COX-2 es un poco más separada. Se dan cada 12 horas usualmente, al igual que el parecoxib, el etoricoxib. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Tenemos el celecoxib, las dosis usuales son de 100 a 200 miligramos, hay trabajos con 400 miligramos, pues ya es una dosis un poco más alta. El único parecoxib, el único COX-2 que tenemos en la clínica a nivel venoso, que utilizamos usualmente en cirugía, es el parecoxib, que es el famoso Dinastat. Van a ver que tienen también muy buena evidencia en cuanto al manejo del dolor. Ventajas es que no tenemos los efectos adversos de la COX-1, entonces no tenemos tantos efectos adversos a nivel gastrointestinal, son mejor tolerados, no tenemos tanta alteración de la función renal,
pero también nos tira para el otro lado, es la inhibición del tromboxano A2 y la mayor agregación plaquetaria y los posibles eventos cardíacos que se dan en los estudios con usos prolongados, usualmente mayor a 2 semanas. Yo creo que no se ve muy bien la tabla acá, pero les voy a explicar. Esto es una tabla en cuanto a la efectividad según los estudios de los diferentes AINES. Podemos ver que los de, por ejemplo, el de mayor efectividad en cuanto al manejo analgésico es el de toricoxib. Entonces es un grandísimo AINES para el manejo del dolor, es un COX-2 selectivo. Ahí también entra el diclofenaco, que a veces dejamos un poquito de lado el diclofenaco, que porque es más barato, que porque es el más común, y la verdad es que es un muy buen AINES. También tiene una selectividad específica por el COX-2, ya les voy a mostrar el espectro de los AINES en cuanto a COX-1 y COX-2, y los otros que nos podemos ayudar es del ibuprofeno, la dosis de 400 miligramos, naproxeno usualmente la dosis de 400, aquí tenemos la de 250, pero podríamos en algunos pacientes que no tenemos efectos, no tenemos riesgo de alteración renal o la parte gástrica, podríamos subir la dosis a 500 miligramos cada 12 horas. Y por último, el ketorolaco que a veces también de pronto nos parece muy bueno, pero en realidad los estudios van a ver que les va mejor al diclofenaco, al naproxeno, que al mismo ketorolaco. Y aquí les quería mostrar todo este espectro de COX-1, COX-2. Esto no es un absoluto, pero es una guía para saber que principalmente, por ejemplo, el AINES más COX-1 es el ketorolaco, seguido pues del naproxeno, que son los que más utilizamos, que tiene un perfil más COX-1, por lo que quiere decir, son muy seguros en pacientes cardiovasculares por su perfil que tiene COX-2, pero también son los que más efectos adversos van a tener a nivel renal y a nivel gastrointestinal. Lo que les decía, el diclofenaco es el más COX-2 de los AINES no selectivos, entonces eso es una gran ventaja en los pacientes, digamos, no le quiero dar un parecoxib o no tengo la disponibilidad del parecoxib o el toricoxib. El diclofenaco es una grandísima opción en esos pacientes. Entonces, en general va a producir analgesia a nivel periférico y a nivel central. Básicamente a nivel periférico es por la disminución de las prostaglandinas, evita toda esa sensibilidad periférica y también disminuye la liberación de mediadores inflamatorios, entonces tiene un gran efecto antiinflamatorio a nivel periférico. Y a nivel central, como habíamos hablado, disminuye la sustancia P, disminuye las prostaglandinas a nivel central y también podría activar las vías serotoninérgicas y de manera indirecta evitando la activación del receptor NMDA en esas neuronas glutamatérgicas. Los efectos adversos no vamos a quedar mucho pues en ellos, para eso está aquí como el grupo de toxicología, como les habíamos hablado, hematológicas, disminución de agregación plaquetaria por la COX-1, por la COX-2 podría aumentar la agregación plaquetaria, a nivel renal la disminución de la perfusión y posiblemente disminución de la función renal, cardiovascular como habíamos hablado, la parte trombótica o de mayor sangrado, gastrointestinal principalmente enfermedad ceopéptica y úlceras, y en alteración de la cicatrización ósea. Esto es algo que hay que tomar con pinzas porque pues, no quiere decir que yo le ponga a una fractura una AINES y haga una mala consolidación. El principal determinante es que tenga una buena unión, o sea, una buena alineación para que haga una consolidación ósea. El AINES pasa a un segundo plano pues muchas veces en esos pacientes. Del acetaminofén, de pronto es un medicamento que lo hemos por debajeado mucho porque es muy común, es de fácil acceso, es barato, hace mucho se descubrió en 1878, se hablan de múltiples mecanismos de acción, algunos hablan hasta de 19 mecanismos diferentes, y es un eje fundamental en el manejo del dolor. Ojalá todo paciente que tenga dolor crónico o agudo y no tenga una contraindicación para acetaminofén debe tenerlo, por todos estos mecanismos de acción que vamos a ver. Lo otro es que tienen una excelente disponibilidad por vía oral, más del 90-95%. Entonces no hay una indicación clara si un paciente tiene vía oral, lo tolera la vía oral, de dar acetaminofén venoso. Los estudios no han demostrado que sea superior. Esto es un poquito como del metabolismo. Se metabolisma por conjugación básicamente. La parte de glucuronidación y de una parte sulfatada, y hay una parte que se metaboliza por el sistema enzimático a nivel de la citocromo P450, que yo creo que la parte de toxicología nos va a hablar un poquito más, y es la producción de NAPQI. Entonces, que ese es el verdadero tóxico a nivel hepático. Como mecanismos de acción les voy a mostrar como los más importantes. Se habla de una acción en una COX central, una COX-3 o algunos le llaman 2B. Esta COX se encuentra más que todo a nivel del sistema nervioso central y en la médula espinal,
no tiene una acción periférica para inhibición de la COX porque no funciona cuando hay aumento de las peroxidasas a nivel periférico, por eso no tiene buena actividad antiinflamatoria. Lo otro es que hace un sinergismo con todas estas vías de opioides, favorece la liberación de endorfinas y encefalinas, y en cuanto a las vías serotoninérgicas, podría aumentar a nivel supraespinal y a nivel espinal. Inhibe la liberación de óxido nítrico, ojo, y este óxido nítrico es a nivel de la médula espinal y a nivel central, disminuyendo también la sensibilización y también de la sustancia P. O que el óxido nítrico a nivel central es proinflamatorio y favorece la nocicepción, pero a nivel periférico podría ser antiinflamatorio y disminuir la nocicepción a nivel periférico. Y tenemos un metabolito importante, tiene varios metabolitos, pero este es el más importante, y es el AM404, que posiblemente tenga una activación directa sobre el receptor cannabinoide tipo 1 y los receptores vaniloides que están a nivel periférico para la transmisión del dolor. Algunos hablan de que podría tener una acción COX-1 y COX-2 este metabolito, pero es muy baja su acción y pues posiblemente no sea clínicamente significativa. Lo otro es que tiene también un muy buen NNT. Los de los AINES, ustedes vieron que eran alrededor de 2.7 a 3.5, el de la acetaminofén es de 3.5 y para una reducción del 50% de la escala análoga al dolor. Lo bueno es que tiene un buen perfil de seguridad mientras se utiliza las dosis recomendadas y mientras el paciente no abuse de él. Que, pues según las guías colombianas, lo que tenemos acá son máximo 3 gramos al día. Algunas guías hablan de 4 gramos al día, pero lo recomendable es 3 máximo. Como les venía hablando, las bioequivalencias tanto oral y venosa son casi que idénticas. Entonces, las únicas indicaciones a nivel venoso son paciente que tenga ayuno, que no tenga vía oral o que no esté tolerando la vía oral. Esas serán posiblemente las únicas indicaciones para acetaminofén venoso. Y la otra es lo que venía hablando, que es que tiene muy poca penetrancia a nivel periférico para la antiinflamación. Esto es un estudio en el departamento de urgencias que demostró que la disminución de la escala análoga al dolor era equivalente tanto en el acetaminofén vía oral como vía venosa. Muchas veces los pacientes prefieren la vía venosa porque creen que funciona más. Hay que explicarles, la verdad. Vine a urgencias para poner un acetaminofén oral. Sí, porque tiene la misma efectividad. Obviamente vamos a ayudarles con otros medicamentos adicionales, pero esto también tiene algo de costo-efectividad y es que tenemos que ayudarle al sistema de salud. Tenemos un acetaminofén oral que posiblemente valga menos de 500 pesos versus un acetaminofén venoso que puede subir a los 20, 25 mil pesos y que no tiene diferencia clínica ni en efectos adversos, ni en absorción, ni en efectividad. En cuanto a la dipirona, un AINES atípico que utilizamos comúnmente en la institución y en algunos países de Latinoamérica más que todo, tiene una acción a nivel central, también sobre esa COX central, entonces también es muy buen antipirético, al igual que el acetaminofén. Libera óxido nítrico a nivel periférico, a diferencia del acetaminofén que lo inhibía a nivel central. Y también algunos hablan de una hiperpolarización asociada a los canales de potasio, principalmente las neuronas del asta dorsal de la médula. Algunos hablan del aumento del tono opioide, esto es controvertido, pero es principalmente por la liberación de óxido nítrico. Ojo que la liberación de óxido nítrico a nivel periférico está asociada a la hipotensión o a la baja de presión cuando se infunde rápidamente la dipirona. Entonces tenemos que tener como eso en cuenta en los pacientes que están más inestables. La dosis usual es de 1 gramo cada 6 a 8 horas, no se debería pasar de 4 gramos al día. Los estudios de agranulocitosis en realidad son viejos, son estudios poblacionales específicos, que incluso las tasas de granulocitosis son muy bajas, de 1.2 por millón. Variable en los diferentes estudios, pero incluso hay estudios de validación a nivel, por ejemplo, en México utilizaron en un hospital alrededor de 25.000 pacientes, no tuvieron ningún caso de granulocitosis. Es más, los casos asociados a efectos adversos por los AINES eran mayores que los de la dipirona. Entonces no podemos dejar de lado la dipirona por el riesgo de granulocitosis. Eso sí, tenerlo en cuenta que lo puede producir y también tener en cuenta que es que no es solamente la dipirona, los otros AINES también pueden hacer agranulocitosis per se. Y lo otro es el riesgo poblacional que tenemos en los pacientes. Muchas veces mayor el riesgo de poner un AINES por alteración de la función renal, por alteración de la función gastrointestinal, que poner una dipirona por el riesgo de granulocitosis, que es mucho más bajo. Tenemos el magnesio, es un coadyuvante excelente, y ojo que esta palabra es muy importante, coadyuvante, no lo ponemos de manera sola, simplemente es para ayudarle a los otros analgésicos a funcionar, a potenciar su actividad, y es que tiene varios mecanismos de acción, principalmente el
antagonismo a nivel de los receptores NMDA, de todas estas células glutamatérgicas que estamos hablando, neuronales, pero también bloquea la dispersión o la transmisión de este estímulo doloroso a través del bloqueo de los canales de calcio. También disminuye la excitabilidad pues, de estas neuronas, y las dosis usuales, pues se habla de que son de 30 a 50 miligramos por kilo, en cuestiones generales de 1 a 2 gramos cada 8 o cada 12 horas. Ojo, dependiendo del paciente, la fragilidad del paciente, de cuánto pese, es muy importante en la enfermedad renal medir magnasemias seriadas, cada vez que le estamos poniendo magnesio, ahí la dosis disminuirá mucho más. En inestabilidad hemodinámica, por el bloqueo de canales de calcio, también puede producir mayor hipotensión, y mucho cuidado con la hipocalcemia, porque pues, el magnesio va a quedar el calcio y va a prolongar la hipocalcemia. Entonces también tenemos que tener eso muy en cuenta. Estos son los diferentes mecanismos de acción que se han descrito, los que ya les hablaba. Hay otros adicionales a los receptores beta, que podría también hablar de esa hipotensión asociada al calcio. Y lo otro es que también algunos hablan de que interactúa con la acetilcolina, principalmente los receptores M3, y esa es su acción broncodilatadora que se está hablando a nivel del magnesio, y de receptores nicotínicos a nivel de la placa neuromuscular, y por eso también prolonga la relajación neuromuscular. Clonidina es un grupo de los alfa-2. Tenemos la clonidina y la dexmedetomidina. La dexmedetomidina es más de sedación para nosotros. Entonces les quise hablar más de la clonidina, que es para uso más común. Produce ansiolisis, sedación y analgesia. O que además de ser un agonista alfa-2, también es agonista alfa-1. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y la relación es más o menos 1 en 200 versus la dexmedetomidina, que es 1 en 1600. O sea, es mucho más específico la dexmedetomidina alfa-2 que la clonidina. Entonces se puede utilizar su efecto analgésico principalmente bajo esas corrientes moduladoras del dolor de norepinefrina a nivel central. Entonces a nivel del locus coeruleus disminuimos la producción de norepinefrina y de las vías descendentes de norepinefrina a nivel de la asta dorsal, y podríamos disminuir la transmisión del dolor, también inhibiendo la liberación de sustancia P. Su metabolismo es hepático, al igual que la dexmedetomidina, o con los pacientes con enfermedad hepática, principalmente Child B en adelante. En el Child no se ve afectado su metabolismo, y las dosis usuales van incluso desde 75, aunque esa dosis es muy baja, principalmente para la población anciana, frágiles, pero las dosis usuales serán 150 a 300 microgramos cada 6 a 8 horas por su farmacocinética. Esto es lo que les venía hablando, de todas estas vías descendentes a nivel de norepinefrina, y sobre el núcleo rostral ventral medial. Los gabapentinoides son un grupo de anticonvulsivantes que nos hemos dado cuenta que tienen también su acción neuromoduladora, y para el dolor crónico son bloqueadores de canales de calcio, pero también interaccionan con neurotransmisores como dopamina, serotonina, norepinefrina y la sustancia P. También producen efectos similares a la clonidina, dan algo de sedación, algo de ansiolisis, pero su principal función es como modulación del dolor, y no es solamente analgésico, es para modular esa interpretación del dolor neuropático como tal. Principalmente su acción está a nivel de la médula espinal en el asta dorsal. Tenemos dos grandes, que es la gabapentina y la pregabalina. Por perfiles farmacocinéticos es superior y es mejor tolerada la pregabalina, aunque en algunos pacientes hay una aparición variable de efectos adversos con la pregabalina que tolera mejor la gabapentina. Ojo que se deben titular lentamente. Estos pacientes les da mucha somnolencia al principio. También, ojo, que están asociados a episodios depresivos y hasta eventos de suicidio. Eso ya está reportado, pero a las dosis que utilizamos normalmente y como lo implementamos, usualmente nos va muy bien. Se ajustan en falla renal, tienen excreción renal, entonces a partir de una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 se debe empezar a disminuir las dosis, y se utilizan como principales para la prevención del dolor crónico, que es lo que les venía diciendo. Bueno, ya casi va a terminar, tranquilos. La lidocaína entonces tiene múltiples mecanismos de acción. Lo ponemos usualmente mucho en las unidades de alta dependencia, para el manejo de pacientes con cirugía abdominal mayor, traumas de tórax grandes, y es que tiene muchos mecanismos de acción, y solamente la gente se centra mucho en el bloqueo de canales de sodio, pero dependiendo de su dosis también bloquea canales de potasio, de calcio, canales NMDA, también intervenciona en los receptores muscarínicos y de serotonina. Ya en la parte posquirúrgica o perioperatoria tenemos también una acción antitumoral. Si hay
se ha aumentado el tiempo libre de enfermedad en los pacientes oncológicos, su acción antiinflamatoria y antiagregación plaquetaria en muchos de los pacientes. Las dosis son ya muy estudiadas, van desde 0.5 hasta 2 miligramos. Creo y considero que la dosis de seguridad para nosotros no debe pasar de 1.5. Incluso en la clínica tenemos buena experiencia con dosis incluso menores. Empezamos más o menos 40 miligramos hora en la mayoría de los pacientes, que eso sería un promedio entre 0.5 y 1 por kilo, o incluso un poco menos en los pacientes. Tiene un beneficio en las primeras 24 a 48 horas. Entonces es muy importante esto, paciente que a las 24 o 48 horas no mejoró con lidocaína, posiblemente ese medicamento no sea el ideal para ese paciente. Luego que son las contraindicaciones, y ojo en los bloqueos AB de segundo o mayor grado, pacientes con hipotensión por ese bloqueo de canales de sodio y calcio, en la bradicardia porque puede aumentar la duración del QRS y empeorar la bradicardia y podría desencadenar una crisis de porfiria. Estos son los múltiples estudios, no son pocos, vean que cirugía abdominal mayor, laparoscópica, próstata, sea de mama, cirugía de tórax, entonces es ampliamente utilizada y también para el manejo de cefaleas y el dolor neuropático. En cuanto a los opioides débiles, tenemos la interacción con los receptores mu, kappa y delta, que están principalmente en la sustancia gris periacueductal, en el núcleo rostral ventral medial, que está a nivel supraespinal. También tenemos los mismos receptores a nivel espinal, principalmente los receptores mu, pero estos opioides débiles podría tener también otra acción adicional y va a depender del opioide, si son NMDA, serotoninérgicos, norepinefrina o canales de sodio. Voy a hablar de los más comunes, principalmente el tramadol, que es el que más utilizamos a nivel institucional. Adicionalmente, de que es un agonista mu débil, también tiene interacciones sobre la recaptación de norepinefrina y serotonina. Esto le da un perfil muy importante, principalmente en dolor neuropático, pero también aumenta los efectos adversos, como por ejemplo el riesgo de síndromes serotoninérgicos cuando se toma concomitantemente con IMAOs o con metoclopramida o antidepresivos. Entonces, tener en cuenta esto, las dosis máximas recomendadas es máximo 400 miligramos al día, o la dosis usual por kilo es de 0.5 a 1 miligramo por kilo. En cuanto a la codeína, importante es que la codeína, el 10% se convierte en morfina, y ojo que esto es por acetilación. Entonces tenemos pacientes acetiladores lentos, acetiladores normales y acetiladores rápidos. Por eso es esa variabilidad de la respuesta a la codeína y la gran parte de efectos adversos que vemos con la codeína, como el mareo, la sedación, la miosis o los efectos adversos de los opioides directamente. La meperidina cada vez la utilizamos menos, pero no me parece mala, y es para un evento muy específico, y es el dolor de urolitiasis, el cólico renal, por su acción a nivel antimuscarínica, porque es muy parecida a la atropina, tiene un efecto atropina-like. Entonces podría disminuir el peristaltismo a nivel de los uréteres y posiblemente disminuir ese dolor agudamente. Y también lo utilizamos para el temblor posoperatorio por su acción a nivel de los canales de sodio, disminuye el temblor posoperatorio en los pacientes. Tenemos otro nuevo, que es el tapentadol, que también tiene una capacidad antineuropática importante por las vías serotoninérgicas y norepinefrina, y algo de acción a nivel del NMDA. En cuanto a los opioides fuertes, me centré solamente en dos, la morfina y hidromorfona. La morfina es el equivalente a nivel mundial en cuanto al manejo de los opioides, tiene una vida media de 4 a 6 horas, tiene una biodisponibilidad oral relativamente mala, que es del 30%, por eso las dosis oral versus intravenosa son 3 a 1, son 3 veces mayor la dosis oral que venosa. El metabolismo por glucuronidación a nivel hepático, entonces esto es muy importante porque produce dos metabolitos muy importantes. La morfina 3-glucuronidasa, que es el metabolito neurotóxico, y ojo que puede favorecer la aparición de convulsiones en los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, y en los pacientes también con enfermedad renal lo que va a producir es aumento de la morfina 6-glucuronidasa, que es entre 6 y 10 veces más potente que la morfina. Entonces estos pacientes tienen alto riesgo de depresión respiratoria y mayor complicaciones a los opioides. Las dosis van desde 0.01 a 0.02. Usualmente lo que hacemos en la titulación de morfina es empezar con 2 a 4 miligramos, dependiendo del paciente, y la vamos evaluando cada 3 a 5 minutos su respuesta, y si necesita otra dosis, pues se le dará otra dosis de 1 o 2 miligramos adicionales, el 50% de la dosis inicial. Y la hidromorfona es 10 veces más potente que la morfina, obviamente las dosis son mucho más bajas, la vida media es muy parecida, tiene una mejor biodisponibilidad a nivel oral, y lo otro es que no tiene el metabolito
de hidromorfona 6-glucuronio, que es más potente, sino que la hidromorfona 3-glucuronio no es tan neurotóxica y no se acumula tanto en enfermedad renal. Entonces, en los pacientes con enfermedad renal posiblemente es mucho más segura la hidromorfona. Aunque el opioide más seguro en enfermedad renal crónica es el fentanil, porque no tiene nada de interacción a nivel renal. Entonces, posiblemente ese sea el más seguro de todos. Esta es una guía para que cuando le llegue un paciente con morfina oral, morfina intravenosa, para que lo buscan, no se lo tienen que aprender. Esto es simplemente para saber cómo convertir, si hago una rotación de opioides, por efectos adversos, por mal manejo del dolor, se puede cambiar a otro opioide diferente. Los otros no opioides que pues les voy a hablar como cosas muy sencillas, los antidepresivos tricíclicos, muy buena evidencia en dolores lumbares crónicos, muy buena evidencia en dolor neuropático, fueron de los primeros que tuvieron efectividad. De ahí la ketamina, la utilización de ketamina principalmente por su acción anti-NMDA, dexmedetomidina, que es lo que venía hablando, muy parecido a la clonidina, pero con un perfil mucho más específico para el alfa-2, los antidepresivos duales, principalmente la duloxetina, y tenemos también la acción de la venlafaxina y desvenlafaxina para dolores crónicos. Los esteroides, ojo, es una inhibición desde la fosfolipasa 2, o sea, cortamos desde el principio su acción inflamatoria de por sí cuando hay daño en los fosfolípidos, pero no está libre de efectos adversos secundarios, entonces muy específico en algunos tipos de dolor y algunas enfermedades inflamatorias. El TENS, la psicoterapia, acupuntura, terapia psicosocial, todo esto hace parte del manejo integral de los pacientes con dolor. Lo otro muy importante es saber cómo evaluar ese dolor, y es la lista del dolor, cómo aparece en el tiempo, si le dura todo el día, en la localización, si se queda en un sitio, se va para otro sitio, cómo es el dolor, si es nociceptivo, visceral, neuropático, cómo es la intensidad de ese dolor, y siempre lo tenemos que evaluar con las escalas análogas del dolor que tenemos acá, ya sea visual, numérica, y con qué mejora ese dolor, para poder hacer un manejo como integral de este. No dejo de lado la escala de la OMS, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para definir con la escala análoga al dolor el paciente con qué se me beneficia. La escala más baja siempre será con los AINES, el acetaminofén y la dipirona, y siempre nos debemos ayudar de los coadyuvantes que consideremos necesarios. En el segundo escalón agregamos a los que ya mencionamos los opioides débiles, y en el último escalón los opioides fuertes. Del grupo de toxicología queríamos mostrarle un poquito acerca de los riesgos y las consideraciones que hay que tener en cuenta con todos estos medicamentos. Para empezar, voy a iniciar con los AINES. Hay que tener en cuenta que los AINES tienen un efecto techo, es decir, que aumentar las dosis más allá de las terapéuticas o incluso usar dobles formulaciones de AINES no va a aumentar el efecto analgésico, pero sí va a aumentar los efectos adversos que estos medicamentos tienen. Como les decía el doctor Alejandro, a través de la inhibición de la COX-2 y la COX-3 se va a producir todo el efecto antipirésis y analgésico, pero a través de la inhibición de la COX-1 se van a producir los efectos adversos que más nos preocupan, que son a nivel renal y gastrointestinal. Por eso los COX-2 selectivos han cogido mucha fuerza en los últimos años. Esta es una tabla que muestra cuál es la relación de los AINES con hipertensión arterial. Entonces son pacientes que usaban crónicamente AINES y que les tuvieron que empezar manejo antihipertensivo porque desarrollaron una hipertensión arterial crónica. Les señalé los AINES que nosotros más comúnmente utilizamos, por ejemplo, para ibuprofeno, el riesgo de desarrollar hipertensión arterial es de 1.76, para naproxeno es de 2.2 y para piroxicam es de 2.34. Y hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial se relaciona con las dosis. Entonces, entre más altas sean las dosis de AINES que estemos utilizando, mayor es el riesgo de desarrollar una hipertensión arterial. Respecto al riesgo cardiovascular, entonces, a través de la COX-2 por la prostaglandina I2 tenemos unos efectos que podríamos considerar benéficos para el corazón, que son la vasodilatación y la integración plaquetaria. Pero a través de la COX-1, por la acción sobre el tromboxano A2, vamos a tener ya los efectos que nos preocupan, que son fibrosis, vasoconstricción y aumento de la agregabilidad plaquetaria. Y hay que también tener en cuenta que todo este riesgo cardiovascular está muy asociado con la dosis y por el tiempo de uso. Es por eso que estos medicamentos se deben de usar en las menores dosis posibles y el menor tiempo posible. Para el riesgo cardiovascular, para el naproxeno tenemos un riesgo de 0.97. En algún momento se llegó a plantear incluso que podía ser benéfico para los pacientes con riesgo cardiovascular. Sin embargo, esto no tiene suficiente evidencia, simplemente sabemos que es el más seguro.
El ibuprofeno tiene un riesgo de 1.07 y el piroxicam de 1.06, siendo estos tres medicamentos los que tienen mejor perfil de seguridad en los pacientes con riesgo cardiovascular. El diclofenaco tiene un riesgo de 1.4, que si bien es un poco más alto que los anteriores, tampoco es un riesgo tan exageradamente alto. Respecto al sangrado intestinal, los factores de riesgo que más se han demostrado que están asociados con esto es que haya una historia previa de úlcera péptica, los pacientes mayores de 65 años y especial cuidado en aquellos mayores de 70 años, que se usen 2 o más AINE simultáneamente, incluyendo la aspirina como una AINE, que se use concomitantemente otros agregantes, otros anticoagulantes u otros medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o que aumenten el riesgo de úlcera, como los corticoides. La infección por Helicobacter pylori también se ha planteado como un factor de riesgo y es por eso que en los pacientes que tomen crónicamente AINES es muy importante hacer una erradicación del Helicobacter pylori. Y todos aquellos pacientes que tengan comorbilidades graves como las patologías cardiovasculares, alteraciones renales o hepáticas por el metabolismo y la excreción de estos medicamentos, que sean diabéticos o que sean hipertensos. El mejor perfil de seguridad para la parte gastrointestinal se ha planteado para el Celecoxib. Para todos los costos selectivos, sin embargo, el Celecoxib es el que tiene más evidencia. Se ha visto que incluso es más seguro mandar solo Celecoxib que mandar diclofenaco con un IVP junto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se han planteado para los pacientes con riesgo cardiovascular y gastrointestinal respecto al uso de AINES? Entonces, si tienen bajo riesgo de ambos, cualquiera. Si tienen alto riesgo gastrointestinal, preferiblemente evitar utilizarlos, pero si es absolutamente indispensable su uso, preferir el Celecoxib con un IVP. Si hay alto riesgo cardiovascular, el naproxeno es el que tiene un mejor perfil de seguridad. Y si es un paciente que tiene algo de riesgo cardiovascular y tiene algo de riesgo gastrointestinal, preferirle el naproxeno junto con un IVP. Respecto a la insuficiencia renal aguda, se ha visto que incluso pacientes susceptibles con dosis terapéuticas pueden desarrollarla. ¿Cuáles son los pacientes susceptibles? Los ancianos, los recién nacidos, los que tengan enfermedades cardiovasculares, hepáticas o renales crónicas. Y también es importante tener en cuenta los pacientes que tienen un bajo volumen circulante. Por ejemplo, los que toman diuréticos y ECA-UARA2 junto con el AINE tienen mayor riesgo de desarrollar una insuficiencia renal aguda. Se produce porque hay un deterioro de la tasa de filtración glomerular, porque se produce una vasoconstricción de la arteriola deferente secundaria a toda esa disminución de las prostaglandinas. Puede llegar incluso a producirse necrosis tubular aguda isquémica y se han visto muchos casos también de nefritis intersticial aguda. Los cambios histológicos que se pueden observar en este paciente son enfermedades de cambios mínimos, glomerulopatía membrano proliferativa, necrosis papilar aguda y esclerosis papilar. Esto lo quise traer a colación porque es un riesgo que muchas veces pasamos desapercibido, pero que es muy importante, y es el riesgo de broncoespasmo que se puede producir en los pacientes que de base tienen EPOC y asma cuando se les administra aspirina, antiinflamatorios no esteroideas o dipirona. Básicamente es porque al inhibir la COX-1 se produce un aumento de los leucotrienos proinflamatorios, va a haber un aumento de mastocitos que va a aumentar toda esa cascada inflamatoria con aumento de triptasa, leucotrienos inflamatorios e histaminas, y se va a producir una migración de eosinófilos con aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la secreción mucosa y la broncoconstricción. Si bien el antecedente de EPOC y asma no es una contraindicación absoluta, sí hay que tener muchísimo cuidado con los pacientes que tienen un EPOC descompensados, que ingresan a la institución y a los cuales se les administra estos medicamentos por dolor o por fiebre. Ya hemos visto casos de pacientes que terminan en la UCI intubados o con ventilación mecánicas no invasivas, secundarios al uso de AINES, hacen una broncoconstricción severa y terminan prolongándose la estancia hospitalaria y complicándose. Entonces hay que tener muy en cuenta con estos pacientes no utilizarlos en las crisis agudas. Algo importante también de los AINES es la interacción que tienen con la aspirina. Cuando se toma primero el AINE, ella va a entrar al bolsillo de la ciclooxigenasa y va a bloquear la entrada de la aspirina. Por lo tanto, nunca se debe tomar el AINE primero que la aspirina. La recomendación es que la aspirina se tome 2 horas antes del AINE. Sin embargo, en ibuprofeno se cree que el bloqueo es tan definitivo que realmente no va a entrar la aspirina. Entonces, el ibuprofeno no se debe mandar con la aspirina. Para todos los demás, 2 horas antes sería lo ideal.
El etoricoxib hay que evitarlo en pacientes que tomen anticonceptivos, que tengan etinilestradiol, porque se ha visto que duplica los niveles séricos del etinilestradiol, aumentando la intolerancia y los efectos adversos, principalmente las náuseas, el vómito y la trombosis. El meloxicam es uno de los AINES que más puede inhibir la agregación plaquetaria y prolongar los tiempos de sangría. Por lo tanto, estos pacientes cuando tomen anticoagulantes requieren una monitorización muy estrecha, sobre todo de la parte de la hemoglobina. El nimesulide obviamente estuvo muy asociado a hepatotoxicidad, por eso salió del mercado en la mayoría de los países, y el ketorolaco hay que tener en cuenta que no se debe usar por más de 4 semanas porque tiene riesgo de lesión renal e idealmente debería ser un medicamento de uso hospitalario. Otras interacciones importantes, obviamente todos los pacientes que tomen anticoagulantes orales tienen más riesgo de tener hemorragias, disminuye los efectos antihipertensivos de todos los antihipertensivos, entonces estos pacientes tienen que monitorizarse la presión arterial para ver si requieren algún tipo de ajuste y también disminuyen el efecto diurético de todos los diuréticos. Con otros AINES, como les decía, mezclarlo solamente va a aumentar los efectos adversos, pero no va a aumentar el efecto. Con los diuréticos ahorradores de potasio hay que tener mucho cuidado con la hipercalemia y por el daño renal. Con el tacrolimus se ha asociado mucho con falla renal aguda y con la acidobudina con la hematotoxicidad. Pasando a la dipirona, entonces quería mostrar este cuadro comparativo de cómo se comportaba la dipirona frente a otros medicamentos. Por ejemplo, tiene muy buena potencia analgésica, aunque no tanto antiinflamatorio. Sin embargo, es menos gastrolesivo que muchos otros AINES. También tiene un buen efecto antipirético y por eso lo hace un medicamento realmente pues, muy beneficioso. Las reacciones adversas, todo lo que sean discrasias sanguíneas, como explicaba el doctor, no es lo más común, sin embargo, siempre hay que vigilarlo. Se han descrito casos de síndromes hemolíticos urémicos, enfermedades del suero, anemias hemolíticas. La hipotensión está muy asociada a las infusiones rápidas y las administraciones en bolo. Se puede producir vasculitis por hipersensibilidad, infarto de miocardio y choque cardiogénico, síndrome de Cunis secundarios a reacciones de hipersensibilidad severas, anafilaxias, hipersensibilidad en todas sus formas, síndrome de Steven-Johnson, NET, urticaria, insuficiencia renal aguda, neumonitis. El broncoespasmo se lo señalo por lo que les explicaba ahorita que se ha visto muchísimo en los pacientes con EPOC o asma descompensado, angioedema, náuseas y vómito y hepatitis. Hepatitis también es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí en la institución hemos visto muchos pacientes que tienen aumento de transaminasas que están en manejo con dipirona y nos llaman, toman muchos otros antibióticos y antes de empezar a mover antibióticos antituberculosos, quitamos la dipirona y los pacientes mejoran. Entonces, muchas veces es un efecto que pasamos desapercibido, pero hay que tenerlo en cuenta. Pacientes con transaminasas aumentadas, por favor, evitar administrar dipirona y asimismo, paciente que tenga transaminasas aumentadas y tenga muchos otros medicamentos, antes de empezar a quitar medicamentos indispensables, pensemos siempre en la dipirona. Realmente no hay un consenso claro si hay un riesgo o beneficio que esté a favor de emplearla. Sin embargo, en los países como Colombia, teniendo en cuenta que es un medicamento relativamente seguro y con unos riesgos bajos, se utiliza muchísimo y están algunas guías de manejo del dolor. La granulocitosis y la incidencia no está clara, se sabe que aumenta con el riesgo prolongado y con las altas dosis. Es por eso que, por ejemplo, en la institución tenemos claro que no se usa más de 4 gramos al día y que después de 7 días hay que replantearse si de verdad se necesita y si es así, tiene que tener un monitoreo con hemograma. Claramente hay una predisposición genética, es por eso que en los países europeos donde está prohibido su uso, sí es más frecuente encontrar casos de agronoldosis. Las reacciones de hipersensibilidad en pacientes con antecedentes de alergia previas también está muy descrito. Cualquier tipo de alergia, si el paciente tiene antecedentes de urticaria, de rinitis alérgica, de dermatitis atópica, solamente eso ya le da un riesgo más alto de hacer reacciones de alergia con la dipirona. O en los pacientes que están hipersensibilizados. Hemos visto frecuentemente que los pacientes llegan aquí con una toxicodermia, les ponen dipirona y empeora muchísimo el cuadro. Puede que el paciente no sea alérgico a la dipirona, pero la dipirona sí es un alergeno en pacientes que están hipersensibilizados. Por lo tanto, pacientes con grandes antecedentes de alergia o que estén cursando con una reacción de hipersensibilidad, no se debe administrar dipirona. El acetaminofén, el principal factor de riesgo, pues, efecto adverso de la hepatotoxicidad, es importante sospecharlo en pacientes que hagan una hepatitis aguda con ingesta crónica de acetaminofén. Hemos visto que aquí los pacientes llevan mucho tiempo hospitalizados, llevan
1 gramo cada 8 o 1 gramo cada 6 de acetaminofén, empiezan a elevar transaminasas y terminan haciendo una toxicidad crónica por acetaminofén. Pasa igual que con la dipirona, sin mover antibióticos y sin mover antituberculosis, solamente quitándole el acetaminofén, los pacientes empiezan a mejorar. Cuando se trata, sea de un aumento importante de las transaminasas o cuando los niveles séricos de acetaminofén son tóxicos. Aquí en Colombia no tenemos fácilmente disponibles los niveles séricos de acetaminofén, por lo tanto nosotros tomamos la decisión de tratar o no con el aumento de las transaminasas. Incluso hay casos descritos de toxicidad hepática por 500 miligramos 4 veces al día en pacientes que tienen susceptibilidad. ¿Qué pacientes tienen susceptibilidad? Básicamente 2. Todo lo que me induzca el CYP porque me aumenta la producción de NADPQI, que es el metabolito tóxico del acetaminofén, o todos aquellos que tengan depletado el glutatión, que es el antioxidante natural que metaboliza el NADPQI. Por eso los pacientes que toman inductores de la CYP, como la carbamazepina, la fenitidina, la acidobuina y el fenobarbital, y muy importante, rifampicina e isoniazida. Por lo tanto, los pacientes que tengan un tratamiento antituberculoso tienen muchísimo más riesgo de hacer toxicidad por acetaminofén. También los fármacos que compiten por la conjugación de glutatión, como la morfina, los estrógenos, los salicilatos o la prednisona, todos aquellos que tengan depletado el glutatión, como los pacientes malnutridos con HIV o con fibrosis quística. Y aquí también es importante tener en cuenta a todos los pacientes que tengan un estado inflamatorio muy alto. Por ejemplo, los pacientes politraumatizados o con múltiples fracturas tienen mucha inflamación, eso me va a disminuir el glutatión porque tengo muchas cargas oxidativas que necesito disminuir, y esos pacientes tienen muchísimo más riesgo de hacer una toxicidad crónica por acetaminofén, aún en dosis terapéuticas. Todos los alcohólicos crónicos, los pacientes que crónicamente vienen tomando acetaminofén, y acá les aumentamos las dosis, y muy importante, la sobredosis no intencionada. Es frecuentemente ver a los pacientes, sobre todo los pacientes ancianos, que ellos creen que el Winadin no es lo mismo que acetaminofén ni es lo mismo que Dolex, y terminan tomándose los 3 medicamentos, haciendo rescates con los 3 medicamentos, predisponiéndoles a una toxicidad aguda o crónica por estos combinados. Entonces, siempre es muy importante que cuando nosotros le mandemos a un paciente un medicamento combinado con acetaminofén, Dolex o acetaminofén en monoterapia, le expliquemos al paciente que los 3 medicamentos tienen un mismo principio activo, que es el acetaminofén, y que si yo me tomo uno, no me tomo el otro, y que no debo nunca tomarme ambos porque es muy, muy frecuente esta confusión, sobre todo en los pacientes añosos. El tramadol lo quise traer aparte de los demás opioides por la particularidad que les decía el doctor Alejandro, y es que aparte de ser un agonista opioide, también inhibe la recaptación de serotonina y de noradrenalina, y eso le da unas particularidades. Una de ellas es que produce mucha adicción psicológica y dependencia, porque tiene un efecto antidepresivo, entonces las personas se lo empiezan a tomar y empiezan a sentir que les empieza a mejorar el ánimo, la ansiedad, la depresión, y eso hace que terminen psicológicamente mucho más fácil enganchados a este medicamento. También ese efecto serotoninérgico hace que puedan ser poco tolerados por muchos, produciendo náuseas, vómito, mareo, sudoración, aumenta mucho el peristaltismo, a algunos incluso les llega a dar diarrea, diaforesis e hipotensión postural. Aumenta el riesgo de convulsiones. En sobredosis, el tramadol produce muchas convulsiones. Cuando se usa en dosis terapéuticas, por sí solo no suele generar convulsiones, pero sí cuando se mezcla con otros medicamentos, o que tengan efecto serotoninérgico o que me disminuyan el umbral convulsivo. O con los pacientes que toman inhibidores de la MAO o con ICRS o con medicamentos que tengan efecto serotoninérgico con el Linezolid, porque tienen mucho riesgo de desarrollar un síndrome serotoninérgico. Aunque tiene mucha toxicidad neurológica, realmente a nivel cardiovascular es un medicamento muy seguro, y algo a favor es que es el opioide que menos constipación produce por ese mismo efecto serotoninérgico. Entonces, en los pacientes que estén muy sensibles a este efecto adverso de los opioides, podría realmente ser una buena opción. En general, para los opioides, tenemos los efectos adversos de estreñimiento, de náuseas y de vómito, cansancio, sudoración, son deliriogénicos, por lo tanto, los ancianos que están en delirio pueden empeorarles el cuadro y hay que tener en cuenta si realmente son pertinentes continuar su uso. Pueden producir retención urinaria, hipotensión y bradicardia y mareo. Nuevamente, los ancianos pueden tener caídas secundarias a ese efecto de mareo. Queríamos también traerles la neurotoxicidad inducida por opioides, que realmente no es tan poco común como creemos.
El principal factor de riesgo para que esto se desarrolle es la insuficiencia renal, porque no se excretan los opioides y se empiezan a acumular todos esos metabolitos activos produciendo estos síntomas. Entonces, una de las cosas que se puede producir es que el paciente tenga una tolerancia muy alta o una hiperalgesia, que ya les voy a hablar un poquito más de eso. Empiezan a tener deterioro cognitivo, a estar confuso, a estar somnoliento, a tener delirio e incluso pueden llegar a tener alucinaciones y convulsiones. También son pacientes que van a tener unas náuseas y un vómito persistentes que no se explican por ninguna otra causa, y los pacientes que están más severamente intoxicados pueden llegar a tener incluso temblores y mioclonías. La hipergencia inducida por opioides se ve en pacientes que empiezan a decir que tienen muchísimo dolor, pero que su patología no ha empeorado, o que se quejan por un dolor que es generalizado, que no es claro cuál es la causa ni de dónde viene. Y se producen o empeoran cuando se produce un aumento de la dosis de opioides. Entonces el paciente refiere que el dolor aumenta, el médico lo interpreta como que es normal por su patología, le aumenta la dosis del opioide y eso hace que el dolor aumente cada vez más. Y estos pacientes terminan tomando dosis demasiado altas de opioides que en vez de mejorarles el dolor, terminan empeorándoselos. Se ha descrito que una de las cosas que se produce es que los receptores opioides se meten precisamente por la estimulación constante, pero también se ha planteado que hay una activación de los receptores de NMDA y hay una desregulación tanto de las vías opioidérgicas como de las dopaminérgicas en los ganglios basales. Los factores de riesgo, la principal es la historia de abuso de drogas, cualquier droga, los adultos mayores y los niños, las personas que tienen un deterioro cognitivo, demencias, Alzheimer, los que estén deshidratados por la misma injuria renal, la infección o las injurias renales hepáticas. Les quise traer esto porque lo más importante de los opioides es tener en cuenta que tenemos una epidemia de adicción a los opioides y que nosotros somos partícipes en todo esto. Entonces, estos son unos datos que sacó la OMS en el 2019, donde decía que el 76% de las muertes en el mundo por sobredosis son causadas por opioides, tanto sintéticos como naturales, que el tramadol es el opioide más abusado en África, y aunque no hay datos claros para América Latina, en Colombia tenemos un grave problema con el abuso del tramadol. En gran parte porque se formula mucho y en otra parte porque no es un medicamento controlado, entonces se puede adquirir muy fácilmente. La sobreprescripción médica es la principal causa de la crisis epidémica de los opioides. Es decir, que nosotros somos realmente los culpables de que gran porcentaje de los pacientes adictos a los opioides tengan una adicción o hayan caído en una adicción, porque los prescribimos mal, porque no les hacemos seguimiento, porque nunca le explicamos al paciente que tiene un riesgo de engancharse al medicamento o nunca quitamos el medicamento en un paciente que ya no lo requiera. La disponibilidad de los opioides de prescripción aumentó 58% del 2002 al 2007 y se ha visto que los países europeos o los que tienen mayor regulación tienen menos prevalencia de abuso y menos mortalidad por sobredosis de opioides. Ese es el problema de Colombia. Acá los opioides no están bien regulados y eso pues nos trae mayores tasas de abuso. Esta gráfica resume un poco por qué un paciente que usa opioides para el manejo del dolor puede terminar adicto. Todo esto es en pacientes con dolor no oncológico. Los pacientes con dolor oncológico no entran acá porque son pacientes que posiblemente de manera crónica o incluso de por vida van a requerir manejo por opioides. La tasa de abuso en pacientes con dolor no oncológico puede llegar hasta el 17%. Entonces, es un paciente que tiene un dolor persistente y toda su atención se centra en que tiene un dolor. Eso le produce mucho malestar emocional y cuando toma el opioide la persona siente que mejora y eso le produce un refuerzo positivo a favor del opioide. Entonces ya la persona no se centra en el dolor, sino que se centra en el opioide. ¿A qué horas me toca? ¿Cuándo me lo voy a tomar? ¿Cómo me lo voy a tomar? No quiero dejármelo de tomar. Y empiezan a tener una búsqueda compulsiva del opioide que les va a producir un alivio temporal, no solamente del dolor, sino de toda esa parte emocional y ese malestar que tienen buscando el opioide. Ahí empieza a producirse una hiperalgesia, empiezan a aumentar las dosis, empiezan a perder el control sobre el uso de los opioides, empiezan a perder calidad de vida, no disfrutan ya nada si no tienen opioides o no disfrutan nada si no es el consumo del opioide, generando una adicción. Entonces, unas recomendaciones generales para el uso de opioides: uso racional.
Si no es un paciente con un dolor oncológico, realmente preferirlo solamente en agudo y subagudo y en muy pocas particularidades se debe usar crónicamente. Siempre es muy importante apoyarnos de medicina del dolor. Cuando esos pacientes tengan crónicamente opioides, siempre nos van a decir si el paciente lo requiere o no lo requiere, y cuando yo ya esté sospechando que tenga un abuso, apoyarse de toxicología. Preferir el modo de administración oral para todos los medicamentos porque es la vía más fisiológica, pero específicamente con los opioides se ha demostrado que el hecho de coger una jeringa, prepararla e inyectármela, chuzármela, produce unos estímulos dopaminérgicos que aumentan el riesgo de adicción, o que incluso puedo ser incluso adicta solamente a inyectarme. Entonces, por eso siempre se debe de preferir la vía oral. Usar siempre la menor dosis efectiva y evitar estar escalando y escalando dosis, porque ya sabemos que eso nos puede llevar a una hiperurgencia por opioides. Es muy importante determinar cuándo se va a iniciar o cuándo se va a continuar esos opioides para el dolor crónico. Si el paciente lo requiera, siempre estarnos preguntando, ¿lo sigue requiriendo? ¿Será que ya se lo puedo quitar? ¿Será que yo se lo puedo cambiar? Y definir la duración del tratamiento. Así como se formulan, alguien los debe suspender. Frecuentemente vemos que los pacientes llegan 3, 4 años tomando tramadol, nunca nadie les ha preguntado por qué lo toman, cuál es la indicación, simplemente está bien, te formulo, coge tus 4 frascos y vete para la casa. Crónicamente, nadie se ha preguntado quién le va a quitar el opioide. Yo no puedo sacar un paciente con opioide y dejarlo volando, sino que tengo que decirle, vamos a hacer un control, vas a tomarlo por cuánto tiempo, vamos a mirar cómo vas evolucionando y en qué momento tengo que suspenderte el opioide. También tener muy en cuenta cuáles son los factores de riesgo para que el paciente termine haciendo una adicción a los opioides. Nosotros utilizamos la escala ORT, que básicamente habla acerca del antecedente personal y familiar, de abuso de sustancias legales y no legales, abuso de medicamentos y antecedente personal de abuso sexual. Si es hombre o mujer, y todo esto me va a decir cuál es el riesgo de que ese paciente termine enganchado con un opioide y obviamente qué tanto beneficio versus riesgo puede tener ese paciente. Y ya cuando definitivamente yo encuentre que el paciente tiene un trastorno por uso de opioides, abordarlo, buscarle ayuda de psiquiatría, buscar ayuda de toxicología y empezarle un tratamiento y un acompañamiento a ese paciente. Y ya las recomendaciones generales para el uso de todos los analgésicos, entonces quiero recordarles nuevamente, ojo con el uso de combinaciones con acetaminofén en monoterapia, porque esos pacientes tienen más riesgo de toxicidad simplemente por desconocimiento. Siempre hay que tener en cuenta las comorbilidades, los riesgos y los antecedentes alérgicos del paciente, si es cardiópata, si toma anticoagulantes, si tiene falla renal o falla hepática, tener en cuenta cuáles son las interacciones y contraindicaciones de los medicamentos, evitar la polimedicación, y acá también quiero hacerles un llamado, los pacientes no siempre requieren 3 y 4 analgésicos. Frecuentemente vemos que el paciente acusa que tiene dolor de cabeza y le formulan tramadol, dipirona y ketorolaco de una, ¿cierto? Entonces, algo que yo puedo manejar con acetaminofén y tal vez un naproxeno, termino formulándole 3 medicamentos intravenosos para un solo síntoma que tiene el paciente. Entonces, todos los medicamentos tienen riesgos. Entre más medicamentos tenga el paciente, más riesgos tiene. Entonces, siempre utilizar la menor cantidad de medicamentos, el menor tiempo posible y la menor dosis. Educar muy bien a los pacientes, explicarles por qué se lo voy a mandar, cuáles son los riesgos, qué pueden esperar y cómo manejar esos riesgos. No formular sin seguimiento, muy importante en opioides, pero también hemos visto pacientes que terminan haciendo adicciones a acetaminofén, adicciones a los AINES. Usted dígale a un señor de 80 años que le va a quitar el acetaminofén y verdad es como le va a decir, pero ¿cómo me lo va a quitar si yo no puedo vivir sin él? Entonces siempre hacer seguimiento a los pacientes que toman crónicamente analgésicos, suspenderlos cuando sea indicado. Y bueno, y cuando los pacientes definitivamente necesiten analgésicos crónicamente, siempre apoyarse de medicina del dolor, que nos puede dar las mejores opciones de analgésicos y adicionalmente decir la pertinencia de ciertos medicamentos. El mensaje final no es que no se utilicen los analgésicos, es que se utilicen de la manera adecuada. Muchas gracias.